Muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos con nuestras historias de cancha, con mi compañero Pablo Punturiero y quien les habla, Jorge Martí. Hacemos semanalmente esta historia de nuestro fútbol, hoy referida a una de las más grandes tragedias que sucedieron en una cancha, que fue el 23 de junio de 1968 en el estadio de River, en un clásico con Boca Juniors, donde a la salida, por negligencia policial o porque tal vez estaban los molinetes de ingreso, murieron 71 personas y hubo más de un centenar de heridos. Ese partido que culminó 0-0 entre River y Boca, River con Carrizo, López y Dominici, Morcillo, Matosas y Guzmán, Montivero, Cívica, Daniel Onega, Hermindo Onega y Vitali, y Boca Junior con Sánchez, Meléndez y Marzolini, Suñé, Ratini y Rogel, Cabrera, Madurga, Rojas, Pianetti y González. El marcador, y esto es una anécdota, ya que el partido fue otro más de los clásicos rivales que hicieron un juego un tanto mezquino, pero la nota está fundamentada en el hecho desgraciado que ocurrió a la salida del estadio. Esto contado en algunas imágenes del partido que vamos a ver y por los protagonistas es lo que continúa en esta historia del día de la fecha. Bueno, estamos con Juan Carlos Guzmán, partícipe de aquel 23 de junio de 1968, de aquel 0-0 de de River y Boca, en el Monumental, donde pasó la fatalidad de la desgracia de la Puerta 12, Juan Carlos. Sí, sí, me recuerda eso en estos momentos. Y habían ido mis padres a ver el partido. Y cuando terminó el vestuario no sabíamos nada. Y cuando salgo a buscar el auto con mi papá y mi mamá, me dicen, hay un rumor de que hubo un accidente en la Puerta 12. Y bueno, nos fuimos informando y nos dimos cuenta de que sí, que había mucha gente, hinchas muertos y todo eso que se supo en ese entonces. Sí, sí, claro, sí, muy publicitado, una fatalidad terrible. ¿Vos recordás cómo fue el partido, Juanca? Muy poco, yo sé que fue un 0-0 donde sé que fue parejo el partido, sé que fue parejo, pero no recuerdo mucho más. Está bien. Honestamente, un 0-0 parejo, donde los dos jugamos fuerte como siempre, y no recuerdo más nada.
Yo te digo algo de lo que yo he leído y tengo las publicaciones, que fuiste la figura de la cancha. Tuviste una buena tarea y evidentemente para marcar a Rojita, Novelo, a Pianetti, que eran los delanteros de Boca, y el gráfico te consideró la figura de la cancha. Bueno, habrá sido así como lo comenta el gráfico. Yo sé que con Boca siempre hice buenos partidos, pero no recuerdo precisamente ese 0-0, pero debe ser, si el gráfico lo publicó como la figura, bueno, me alegro mucho que sea así. Sí, sí, todo se empañó luego con el desastre de lo Claro, ocurrido en la salida, pero bueno, exacto. fue otro clásico más, ¿no? Claro, fue muy triste eso, porque ver a la gente así brutalmente golpeada y esperándolos, así nos fuimos enterando luego con las noticias. Pues muy lamentable que un hincha muera así en una cancha, perseguido, pero bueno, ya pasó y no hay que lamentar más ese suceso. No, sin ¿Qué duda, vamos a pero hacer? no hay que olvidarlo tampoco, por eso lo traemos ahora a 57 años de ese momento. Claro. Claro, muchos años atrás de ese momento, mal momento, pero bueno, en el fútbol en ese entonces la represión era muy exigente y no toleraba a la policía algún desmán o algo Creo que a y partir de bueno, ahí, sucedió esto de la puerta 12, lamentablemente. creo que a partir de ahí también se redujo la cantidad de gente porque era extraordinaria la cantidad de gente que fue a la cancha ese día. Sí, desbordó la cancha, estaba completamente lleno el estadio, sí, de eso lo recuerdo perfectamente. Bueno. Bueno, Así que muchísimas gracias, Juan Carlos Guzmán, por este contacto con Historia de Cancha. bueno, no, al contrario a ustedes y a vos, Jorge, un gran abrazo. Cariño. Estoy con Norberto Madurga, participante de esa jornada luctuosa, pero de un clásico entre River y Boca en el Monumental, y él nos cuenta lo que vivió y lo que recuerda de ese día. ¿Qué tal, muñeco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, son pocas las cosas que, que uno se acuerda de ese momento, pero como ser cuando terminó el partido, nosotros íbamos para el micro, volvíamos a la cancha de Boca, y yo me olvidé, me había llevado el traje porque tenía que ir a un programa de televisión, y me había olvidado en el vestuario. Cuando vuelvo vi que llevaban una persona en una camilla, la llevaban se ve que hacia el consultorio, pero es algo común que pueda pasar en cualquier partido, que algún accidentado o algo así, ¿no? Y nos enteramos, yo vuelvo al micro y nos enteramos en el camino a la cancha de Boca el problema lo que estaba pasando en la cancha con el asunto de que, bueno, lo que había pasado, que la gente se caía una encima de otra, que había heridos, que estaba la situación enfermada, llamaban a todos los médicos que estuvieran por la zona, por el lugar ahí, para que por favor si podían asistir, porque había mucha gente lastimada, eso que nos enteramos, pero en el micro, de vuelta a la cancha de Boca, ya cuando habíamos hecho ya un tramo, ¿no? O sea que el partido fue de índole normal y ustedes se fueron al vestuario sin saber que afuera estaba sucediendo la tragedia. No, nos enteramos en el micro cuando íbamos para la Claro, cancha de Boca. claro. Y del partido en sí, Norberto, ¿tenés algún recuerdo particular de aquel 0-0? Y bueno, me parece que ese partido Carrizo me sacó un montón de goles y Sí, tal cual. yo tuve la oportunidad de haber convertido un montón de goles, no me los atajó todo Carrizo. Lo que pasa, sí hubo una jugada que es una fantasía de una revista, de la revista más importante que había en ese momento de fútbol, que dijo que Carrizo en una jugada yo avancé y le tiro la pelota, me sale a tapar, le tiro la pelota
pelota por arriba de la cabeza y él la para con la mano y aparece con la mano en lo alto así, haciendo alza fuera del área y yo seguí corriendo. Y en la revista salió de que Carrizo en un segundo ahí me dijo, pará, pibe, que estás en offside, y yo me paré y le entregué la pelota. Bueno, es una fantasía eso que yo le inventó esa revista. Desde ya que si me lo hubiera dicho, bueno, para mí fue el mejor arquero que hubo, pero si me lo hubiera dicho, lo hubiera aceptado. Es una cosa, una picardía dentro del fútbol que sí suele pasar, pero no me dijo nada, pero eso quedó como que... Y todo el mundo piensa que yo estoy mintiendo cuando digo que no me dijo nada, pero es así, fue así, no, la realidad. O sea que él interceptó la pelota fuera del área, o sea que cometió un Y hands. él hizo, yo me encuentro con él, me doy mentira un pelotazo, me encuentro con él de golpe que me sale a tapar afuera del área y como la pelota venía picando se la quiero tirar por arriba de la cabeza y él salta y con la mano lo para allá arriba y hace alto. Y yo seguí corriendo, no me paré ni nada. Pero Sí. como aparece con la mano en alto, así, aparece como diciendo, pará, como que en la revista lo que pusieron, ¿no? Como, para pibe que estás en los años. Sí, Digo, si la jugada dura un minuto, me cuenta la historia de su vida. mirá qué importante esto que decís, porque todo el mundo que nos guiamos, tal vez por las publicaciones y por no haber participado, nos creímos que así fue, pero es como decís vos, él anticipó la jugada, pero sin decírtelo que fue de ese modo. No, él me salió a tapar. Bueno, y yo, Claro. la opción que al encontrarme de golpe con él a la carrera, se la quise tirar por arriba y sigo corriendo, pero la paró y hizo así, bueno. Sí, Fue una jugada, bueno, yo se dio en ese recuerdo momento. una pelota que él te tapa abajo, un tiro cruzado, que fue una tajada espectacular. Eh, No, se atajó todo ese día. sí, tal cual. Yo creo que podría haber sido el goleador máximo de un clásico Boca River, porque todas las oportunidades que tuve, que bueno, me sacó un ángulo en el primer tiempo también, bueno, en una me hizo penal, que lo paso y medio que me agarra, y ahí no lo cobraban, pero la verdad es que se atajó todo, y me las atajó casi todas a mí, y yo jugué con el número 7 en ese día. Mirá vos, pero volanteando. Sí, medio un 7 mentiroso, más Tal cual. casi como delantero que volanteando, ¿no? Porque Claro, claro. dio la casualidad de que nosotros habíamos sido, bueno, son todas las cosas que se dan en el fútbol que a veces la gente no lo llega a saber porque pasa dentro de la cancha. Ese miércoles nosotros habíamos ido a jugar a Santos. Ajá. Y le habíamos ganado al Santos en Villa Belmiro, en una cancha de ellos, 1-0, un amistoso. Ah, sí. Y da la casualidad que el equipo no faltaban algunos jugadores porque estaban lesionados, ¿sí? Y bueno, ante un consejo del secretario del club con el técnico que había en ese momento, le dijo, no teníamos jugadores, entonces le dijo, bueno, poné a Magdalena, poné a Meléndez adelante de la línea de 4 y mandalo a Cabrera que lo corra al Negro Pelé por toda la cancha y que yo jugara suelto. Y bueno, Cabrera juega marcando a Pelé, lo mandan a marcar a Pelé, lo marcó bien, le ganamos 1-0 ya. El domingo cuando venimos acá, el técnico deja ese equipo y me pone a mí desde William a Cabrera de volante. Cabrera venía jugando de volante, William era volante. Mirá vos. Y Cabrera queda jugando de volante y a mí me manda de Wii que me quería morir. Qué fenómeno. O sea, cómo se dan las cosas y la gente eso no lo sabe tampoco. Muy bien. Vale bien aclararlo, aunque sea unos añitos después, pero así queda confirmado de cómo fueron los hechos. Sí, no. Siempre lo digo. Yo me acuerdo que un día fuimos al programa de Pinky. Pinky tenía un programa de la década del 60. Tal cual. Y bueno, también fuimos para hablar de este tema de este partido. Y yo lo llevé, como que yo trabajaba junto con Amadeo, con Carrillo, trabajábamos en la misma empresa, la de Gatic, que era la licenciataria de una marca muy conocida del deporte. Sí, lo podemos decir, de Adidas. De Adidas, bueno, yo trabajé 24 años ahí con el claro. Yo le decía al viejo Amadeo, ¿no? Y lo pasé a buscar porque él vivía acá en Devoto, cerca de mi casa. Y bueno, dice, ¿me pasás a buscar? Le digo, sí, vamos los dos, pero nos invitaron a los dos. Y cuando íbamos en el camino le digo, hijo, en broma, ¿no?
Le digo, viejo, ahora te voy a deschavar del asunto de eso, de la famosa que parate, pibe, que pase, no sé, porque me tienen loco todo, me cargan con eso. Dice, no, pero ¿para qué? Si yo nunca le digo, la gente me dice a mí, pero yo no le dije nunca a nadie que te dije eso ni nada. Dice, si total ya pasó tanto tiempo. Le digo, ¿qué haces? Le digo, no te voy a decir nada, te voy a dejar. Así que vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Estamos con Daniel Onega, otro partícipe de aquel superclásico de 1968 en la cancha de River, un clásico más, pero con un trágico desenlace, Daniel. Sí, mira, Jorge, fue lamentablemente una desgracia muy importante. Nosotros, después de los partidos, normalmente subíamos a la concentración a merendar y a esperar que pudiéramos ir tranquilos del estadio. Y bueno, vinieron a buscar al médico nuestro urgente mientras estábamos merendando. Nosotros no sabíamos lo que me había pasado. En esa época ya estaba prácticamente la televisión como está hoy. Y no estábamos escuchando radio tampoco. Y ahí empezamos a preocuparnos, empezamos a preguntar, a averiguar. Nos dijeron algo que había pasado con la hinchada de Boca, pero no sabíamos exactamente, hasta que no volvió el médico del lugar que había ido, donde había sido la desgracia. Ahí nos enteramos porque nos contó, bueno, lo que había pasado, que había varios muertos, mucha gente aplastada, y ahí realmente nos sentimos muy mal porque fue una desgracia bastante importante, muchos muertos, y nosotros no participamos porque estábamos en la concentración, no quisimos acercarnos tampoco, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y del partido en sí, Daniel, tenés algún recuerdo particular de ese día? No, fue un partido, esos partidos clásicos de River Boca que muchas veces no son muy buenos, fue un 0-0. Creo que es un resultado justo para los dos. De ese día creo que fue el día que Madurga picó como solía hacer el muñeco y así hizo muchos goles, y se enfrentó con Amadeo, y con Amadeo cuando venía Madurga solo le hizo una seña como que estaba fuera de juego y señaló al Leyman, y cuando el muñeco también mira al Leyman y se descuida, y Amadeo le agarró la pelota, si no era gol de ellos, ¿no? Sí, hay imágenes. De esa anécdota me acuerdo de ese partido, creo que fue ese partido. Sí, tal cual, hay imágenes de esa jugada y de otras donde Amadeo fue la gran figura de ese partido. Era uno de los partidos donde él conservó y hizo el récord de minutos con la Valle Invicta. Sí, ahí sí, que después se lo cortó Bianchi en la cancha de Vélez. Tal cual, tal cual. Y sí, un clásico que no parecía tener demasiadas luces, que lamentablemente se tiñó con esa fatalidad en la desgraciada Puerta 12. Sí, que es el día de hoy. Yo he participado de varios programas hablando de este tema en esa época y años posteriores, y realmente no hay una definición clara de qué es lo que sucedió, porque decían que la policía en principio con los caballos fueron la gente de Boca que venía bajando las escaleras, venían haciendo lío, y otros que le pusieron la reja. No, realmente nunca, yo personalmente no tengo claro qué es lo que pasó ese día, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Onega, por esta participación tuya en Historias de Cancha. Gracias, Jorge, y hasta siempre. Bueno, estoy con Roberto Rogel, partícipe de ese partido 0-0 en el Monumental, otro clásico más de River Boca, que después se supo que fue una desgracia al final con los fallecidos en la trágica Puerta 12. Roberto, ¿qué me podés decir de aquel partido en cancha de River? Y fue un partido, digamos, de un nivel no muy bueno para los hinchas, ¿no?
porque fue un partido 0-0, no tuvo mucha emoción. Claro. Pero ya no perdiendo en la cancha de River, ya es en la suma y la resta para el visitante. Lo mismo que si va a la cancha de Boca y no le podemos ganar. Claro, claro, sí, tal cual. Pero como me decís, tal vez que ustedes no supieron nada de lo que sucedió en la salida. No, en cuanto a la desgracia que aconteció, no supimos nada porque salimos del vestuario y fuimos directamente al ómnibus que nos llevó hasta la cancha de Boca, porque ahí teníamos cada uno su medio de movilidad y todo, ¿no? Y resulta de que nos enteramos ahí de la desgracia tremenda que fue, ¿no? Sí, sí. Y son desgracias que llegan, aunque no tenga uno el contacto directo con las personas que cayeron, uno se siente muy afectado también. Por supuesto, porque era un día que la cancha estaba completamente llena, creo que también fue uno de los factores, pero bueno, sí, ahora decir quién fue y quién no, ya es anecdótico, pero eso marcó un antes y después en la historia incluso de los superclásicos. Sí, pero aparte creo que creció el control para los próximos partidos que fueron viniendo en el cuidado de todas esas circunstancias. Sí, sí, para que no entrara todo el mundo que iba, sino la cantidad que cupiera en la cancha. Claro. Bueno, te agradezco por este contacto, Roberto. Si querés No, más. al contrario, agradecido soy yo y te mando un fuerte abrazo, que la pases bien y a toda la gente de Boca. Hay que ponerle el espíritu bien firme para ver si en este campeonato que se inicia dentro de poco tengamos una buena ubicación, ¿no? Ojalá que así sea, ¿eh? Macanudo, gracias a vos. Hola, buenas tardes, amigos de cancha. Soy Gregorio Manuel Domínguez, soy socio de River, tengo 71 años y desgraciadamente estuve presente la tarde en que River empata con Boca y después ocurrió la puerta 12. Fue un partido normal, jugó Amadeo Carrizo, atajó una barbaridad Carrizo. Me acuerdo que antes de empezar, Rojita le robó la gorra a Carrizo que usaba y después se la dieron. Bueno, el partido normal termina. Yo he ido con 2 señores en el barrio, porque mi papá no pudo ir. Y salimos lo más bien, no pasaba nada. Pero cuando pasamos por enfrente a la salida de visitantes, estaba la policía con caballos. Estaba la policía ahí con unos caballos y se armó lío. Yo vivo a media cuadra del Hospital Pirovano, vivía y vivo. Cuando llego acá la veo a mi mamá en la calle toda preocupada y mucha gente en la calle. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, murió gente en la cancha, lo están trayendo al hospital. Al hospital venían las ambulancias, me acuerdo todavía como el día de hoy, la cantidad de zapatos abandonados que había de los muertos que hubo. Yo puedo asegurar, y no tendría ningún problema en decirlo, ese día la policía metió los caballos y la gente se aplastó. No había molinetes como se dijo. ¿Fue un error de la policía? Bueno, o del que eligió el operativo. Bueno, para todos los amigos de Historia de la Cancha y para vos, Pablito, un fuerte abrazo,